Muchas gracias por estar con nosotros en esta novena edición del Seminario Internacional de Salud Ocupacional en Operaciones Mineras. Y continuando con nuestro programa, esta vez contamos con John Ewer Lotian, que también representa al hermano país de Chile. Él es profesor titular de la Universidad de Valparaíso. Está con nosotros en el tema Intervención diseñada para mitigar la somnolencia y la fatiga asociada al trabajo nocturno, neurociencia en la prevención de accidentes. John es profesor titular de la Universidad de Paraíso, es un biólogo chileno, profesor titular en el Instituto de Neurociencias de Valparaíso de la Universidad de Valparaíso en Chile. Su trabajo de investigación se centra en cómo el reloj biológico impone un ritmo diario a la conducta y a la fisiología, y cómo esto puede ser relevante para comprender cómo funciona el reloj humano. Parte de su trabajo ha permitido implementar estrategias para mitigar la somnolencia y la fatiga asociada al trabajo nocturno, lo que ha sido ampliamente utilizado en entornos controlados como clínicas del sueño. Entonces, se encuentra con nosotros el profesor John Ewer Lotian. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Te recibimos bien en el audio? Muy bien. Y aquí empiezo el video. Muy bien. ¿Y Recepción clara. se ve la presentación también? Se ve la presentación también, a slide completo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijo, yo vengo de otro mundo, yo vengo del mundo de la biología, y si bien no he asistido a todas estas interesantes presentaciones, hay un tema que es recurrente, que es el tema de la somnolencia y la fatiga. Y si bien me impresionan muchas las intervenciones que se hacen, ninguna de ellas en realidad ataca el tema biológico que tiene que ver con la base biológica de la somnolencia, y yo creo que ahí uno puede encontrar una beta para ayudar. No en todas las situaciones, por ejemplo, el trabajo que sería diario en que las personas van a la mina y luego vuelven a su casa, eso sería difícil, pero en muchos turnos en Chile al menos son 7 o 10 días de trabajo en faena, en un campamento, y ahí yo creo que hay posibilidades de mejorar y disminuir la somnolencia y la fatiga asociada al trabajo nocturno. Entonces me van a perdonar, pero yo le voy a contar sobre la biología y cómo podemos intervenir ahí, ¿ya? Ustedes saben, nosotros somos una especie diurna, ¿ya? Y eso no podemos controlarlo, ¿cierto? Nosotros estamos despiertos durante el día y dormimos en la noche, y eso es muy difícil de cambiar. Pero uno podría preguntarse por qué es así, digamos, por qué yo no puedo simplemente decir que mañana yo voy a trabajar toda la noche y hacerlo sin problema, ¿cierto? ¿Y por qué es que hay este impedimento biológico? Y eso nos remonta al origen de la vida en la Tierra, que les recuerdo tiene muchos millones de años. Ya la vida en sí apareció como 500 millones de años después que nació la Tierra. Los animales nacieron hace como 500 millones de años, o sea, mucho tiempo en que la vida ha evolucionado en este entorno, en que hay alternaciones diarias y predecibles de luz y oscuridad y calor y frío, ¿ya? Y todos los animales y todas las plantas han desarrollado un mecanismo interno que les permite anticipar la llegada del día y la noche, y esos son lo que llamamos estos relojes biológicos, ritmos circadianos, donde circadiano quiere decir aproximadamente un día, ¿ya? Y lo más importante es que son ritmos endógenos. Si ustedes se van mañana a Tokio, se van a despertar en el horario de Perú o donde estén ahora en este momento, y con el correr del tiempo el sol le va a ir ajustando su horario para que luego de como 10 días van a despertarse al horario de Tokio. Eso refleja las dos características principales de estos relojes, es que son endógenos y que la luz lo único que hace es decir cuándo comienza el día. Y lo que hacen es un montón de cosas que tienen que ver con coordinar nuestras actividades, tanto conductuales como fisiológicas, con el ciclo de luz-oscuridad de la Tierra, y permiten anticipar estos cambios de luz, ¿ya? Desde el punto de vista biológico. Y lo que determina cuándo comienza el día es cuando sale el sol, ¿ya? Y eso determina cuándo estamos más alertas, los mínimos tiempos de reacción ocurren durante el día y el sueño profundo ocurre durante la noche. Y todo eso además refleja
un ritmo fisiológico profundo en que nuestro cerebro, que es donde se ubica el reloj circadiano principal, en el núcleo supraquiasmático y que regula nuestros ritmos de sueño y vigilia, pero lo que sabemos ahora es que todos nuestros órganos, ya el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones, también tienen relojes internos que son del mismo tipo, son autónomos, pero son sincronizados por el reloj central y lo que hacen es hacer las cosas que tienen que ver con la función de ese órgano, ya insertado dentro de un organismo diurno. Entonces, el hígado, por ejemplo, sabe que uno va a comer durante el día principalmente y por lo tanto funciona mejor durante el día porque está insertado dentro de un organismo diurno, ¿ya? Y si uno come, por ejemplo, por muchos años durante la noche, como ocurre con algunos trabajadores nocturnos, entonces desarrollan estas enfermedades crónicas e irreversibles, llamadas síndrome metabólico, que es hipertensión, diabetes, sobrepeso también puede ser depresión, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es un sistema unitario en que tenemos tiempo, horario, en cada uno de los órganos y además un reloj que regula nuestros ritmos de sueño y vigilia, ¿ya? Eso se refleja en estos dibujos que uno puede ver, son registros antiguos de los años 60, en que uno puede ver los ritmos de sueño y vigilia en el tiempo, ¿ya? Y la persona aquí duerme en la barra oscura y ustedes ven que duerme todos los días, ¿ya? Y junto con este ritmo hay un ritmo de fisiología que refleja el hecho que estos órganos tienen un reloj y que está sincronizado con el reloj central que regula el sueño vigilia, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si uno mira el calcio excretado, el potasio, el volumen, etcétera, ustedes ven un ritmo diario claro. Y otro ritmo interesante aquí que les menciono, el ritmo de temperatura corporal. Nuestra temperatura central varía durante el día. Se fijarán que es muy poco, es aproximadamente 1 grado. Y un punto importante es que el mínimo aquí ocurre en el centro de nuestra noche biológica y eso va a ser importante más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué impacto tienen estos? Bueno, ustedes han oído el impacto de esto en los últimos 2 días, ¿cierto? Tiene un efecto claro sobre el sueño vigilia, ¿cierto? Entonces, eso es importante en labores en que hay que tener atención continuada las 24 horas del día, ¿cierto? Nos dividimos en turnos, pero alguien tiene que estar despierto, atento y alerta durante la noche, ¿ya? Y eso es muy importante, no solo en minería, sino que en cirugía, en salas de emergencia, todo lo que es seguridad, centrales nucleares, etcétera, todo el trabajo nocturno, como ustedes saben, accidentes de tráfico. Ya, eso es un impacto claro, pero junto con eso también hay un impacto, una importancia en nuestra fisiología que tiene un impacto médico importante, ¿cierto? La sensibilidad a ciertas drogas cambia durante el día, ahora, y eso está reflejado en que los ataques de corazón, por ejemplo, los infartos ocurren a ciertas horas del día, los ataques de asma también, etcétera. Entonces, hay un horario en nuestro funcionar en términos de sueño y vigilia y también un horario en el funcionar de nuestros órganos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este tema que me ha interesado, que tiene que ver con el trabajo nocturno, ¿cierto? Eh, Nosotros somos una especie diurna y por lo tanto, biológicamente, intrínsecamente estamos alertas durante el día y dormimos durante la noche, ¿cierto? Eso no le estoy diciendo nada que lo sorprende. Y tampoco le sorprende que el trabajo nocturno es difícil, ¿cierto? Porque hay que estar alerta en la noche, ¿cierto? Cuando el cuerpo pide dormir. Pero igualmente difícil es dormir durante el día, porque somos diurnos. Eso significa que es difícil dormir en el día, sobre todo en la mañana. Entonces, las personas que duermen, que trabajan en turnos nocturnos, tienen un doble problema: somnolencia en la noche, porque deberían estar durmiendo y tienen que estar despiertos, y luego a la salida del turno tienen sueño fragmentado y de baja calidad, ¿cierto? Y eso está reflejado en muchos estudios que muestran que el número de errores que uno tiene durante el trabajo nocturno aumenta. Aquí en este caso, tiempos de reacción, distintos días del turno, días sucesivos de turno, mirando los tiempos de reacción al inicio y al fin del turno, ¿cierto? Al final del turno, esto refleja somnolencia y cansancio, ¿cierto? Y ustedes ven que a medida que avanza el turno,
el número del tiempo de reacción aumenta y también está aún mayor al final del último turno nocturno. Estos son medidas de reacción y lo mismo ocurre si uno mide el número de errores, ¿ya? Esto no es sorpresa y refleja lo que todos sabemos, que es difícil trabajar de noche, ¿cierto? Y uno comete más errores. Entonces, esto es como una tabla que resume todos los problemas asociados con esta falta de sueño y también tener que trabajar en noche, ¿ya? Están las respuestas que todos conocemos, están las respuestas emocionales, como cansancio, irritabilidad, ansiedad, frustración, ¿cierto? Respuestas cognitivas que son importantes, ¿cierto? La concentración, la atención, es difícil acordarse de algunas cosas, es difícil hacer varias cosas al mismo tiempo, la toma de decisión está afectada, etc. Y aquí no hay que olvidar que también hay un impacto sobre nuestra salud, ¿cierto? No es solo somnolencia, microsueños, sino que también hay impactos importantes sobre la salud, hay un aumento en el riesgo de ciertos cánceres, ya tanto así que el trabajo nocturno está clasificado como un posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Hay aumentos de peso en general y también hay esta cosa que se llama síndrome metabólico, que tiene riesgo de diabetes, y, bueno, hipertensión. Y aquí menciono inmunidad reducida, que es importante porque reduce, bueno, en este caso aumenta la posibilidad de tener enfermedades infecciosas, ¿cierto? Pensando en el COVID, que ojalá nunca vuelva. Entonces, el déficit de sueño que resulta del trabajo nocturno es malo por todos lados, emocional, desempeño y salud. Y aquí tenemos de nuevo este dibujo, ¿cierto? Con la persona alerta durante el día y duerme durante la noche. Y aquí lo importante es que el día comienza cuando sale el sol. Y digo esto no porque el sol sea nuestro astro favorito, si es que lo es, sino simplemente porque es la fuente más fuerte de luz a la cual tenemos acceso. Ya dentro de una sala bien iluminada pueden haber 300, 400 lux. Afuera es común que hayan 10.000 lux, aún en un día nublado. O sea, esta cosa, este astro nos genera una cantidad enorme de luz. Por eso es que le gana en intensidad a todas las fuentes que usamos en general. Y es por eso que esta fuente es tan importante, porque determina el comienzo del día, ¿ya? Para nuestro cuerpo. Y como les dije, un marcador interesante para nuestro estado biológico es la temperatura corporal, que varía muy poco, varía como 1 grado, pero tiene un mínimo aquí en la mitad de nuestra noche biológica, y ese resulta ser el punto de mayor somnolencia. Y esto es un marcador que es útil para determinar cuál es la fase del reloj de una persona, ¿ya? Ese dato es importante que lo recuerden, ¿ya? Entonces volvamos al trabajo nocturno aquí, ¿ya? Aquí está la situación del trabajador nocturno, ¿cierto? Tiene que tratar de dormir durante el día y estar alerta durante la noche. Y el problema de esta situación es que en general los trabajadores, aun cuando trabajan en fase nocturna, están expuestos a la luz solar en la mañana. Eso significa que su cuerpo, el día para su cuerpo comienza aquí. Y por lo tanto, esta fase es realmente la fase de noche para su cuerpo. Eso no estoy diciendo nada particularmente interesante, solo que uno no le pone atención a este pequeño detalle, y es por eso que el trabajador nocturno tiene problemas, porque su cuerpo está en la fase diurna, ¿ya? Y por lo tanto su mínimo ocurre aquí, donde hay máxima somnolencia, ¿cierto? Y hay temperatura alta aquí que le impide dormir, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Ya? Es hacer una intervención en la cual invertimos esta situación, ¿cierto? Si lográramos invertir esta situación y poner el mínimo de temperatura aquí, esta persona estaría con su cuerpo de noche aquí y dormiría perfectamente, aun cuando corresponde al día. Y aquí la temperatura sería la de una persona de día y por lo tanto podría trabajar perfectamente, aun cuando es la fase de noche. Ahora, hay varias maneras de lograr eso. Una es transportar, en este caso, ¿cierto? Ya sea Chile o Perú, a la persona a Australia, dejarla ahí por 2 semanas que se habitúe y luego transportarla instantáneamente a Perú o a Chile
En Australia, este sería la situación del trabajador, ¿cierto? Estaría durmiendo aquí con el mínimo de temperatura, que resulta que la fase sería opuesta a la de Chile o la de Perú. Por lo tanto, si yo transporto a este trabajador de Australia a Chile o a Perú de manera instantánea y le impido ver luz durante el día y le doy luz solo durante la noche, este trabajador va a trabajar con un cuerpo de día y podría hacerlo indefinidamente porque su cuerpo está de día, a pesar que, es en la noche en el mundo exterior, ¿cierto? Eso es muy difícil hacerlo, ¿cierto? No hemos encontrado una buena forma de traer a las personas instantáneamente, pero hay maneras de tratar de paliar esta situación y es basado en manejo de luz, ¿cierto? Es una sorpresa y estos son protocolos que fueron diseñados hace más de 10 años por Charmaine Eastman y por varias otras personas y simplemente ponerle mucha atención a cuando se expone a la persona a luz y cuando se le impide ver luz, ¿no? Entonces, el objetivo es cambiar la fase del reloj del trabajador. Eso quiere decir desplazar su noche hacia el día para su cuerpo, independiente de lo que está pasando en el mundo afuera que lo rodea. Lo que queremos es hacer que su cuerpo tenga una fase de día durante la noche y una fase de noche durante el día cuando sale el turno, ¿ya? Y eso es manejar la exposición a la luz, que tiene que ser muy fuerte porque tiene que ser tan intensa como la luz del sol, más o menos, digamos, ¿ya? Entonces hay que exponerlo a luz intensa en periodos específicos de la noche y reducir la exposición a la luz a la salida del turno para hacer como si fuese la noche y luego a la salida del turno se van a un dormitorio oscuro. Esa es la idea general y la idea es transportarlos tan cerca de Australia como sea posible utilizando luz artificial, ¿ya? Entonces les recuerdo aquí, esta es la situación, ¿cierto?, de esta persona, el mínimo de temperatura aquí en la noche para su cuerpo y también en este caso para el mundo, y es el punto de mayor somnolencia y este mínimo de temperatura, ¿ya? Entonces, esta es la intervención y yo sé que se ve un poco complicado, pero no es difícil y yo no quiero mostrar un montón de cosas. Aquí están días del turno, ¿ya? Son días sucesivos del turno, ¿ya? Y aquí tenemos una fase de turno diurno y aquí una fase de turno nocturno y aquí de vuelta al turno diurno, ¿ya? Y aquí hay varias cosas que están marcadas. Aquí arriba está la hora del día, ¿ya? Entonces está la medianoche, ¿cierto? 2, 4, 6, etcétera. Aquí está el mediodía, etcétera, ¿ya? Entonces la persona aquí trabaja durante el turno nocturno, que es de como 7 a 7 de la noche, ¿cierto? Estamos bien, ¿ya? Entonces esta persona en el turno diurno tiene su mínimo de temperatura en la mitad de su noche, que es alrededor de las 3 de la mañana. Y aquí, si se fijan, lo que hacemos es exponerlo a luz en momentos específicos de la noche. Aquí L indica exposición a la luz y ustedes se fijan, damos luz fuerte aquí, damos luz fuerte aquí al otro día, etc. Y fíjense que con eso también evitamos que vean luz en la mañana. Estamos tratando de ir moviéndolo hacia Australia usando luz artificial. Eso quiere decir hacer que el día dure más tiempo y en la mañana, por supuesto, evitar la luz. Y si ustedes se fijan lo que pasa con el mínimo de temperatura que está aquí a las 3 de la mañana, empieza a correrse, ¿ya? Y eso significa que cuando la persona entra al turno nocturno, fíjense dónde está este mínimo de temperatura. Ahora está a las 10 de la mañana. Y recuerden que ese mínimo indica el punto de mayor somnolencia. Entonces esta persona está trabajando de noche aquí con un cuerpo más de día y sale del turno y tiene un cuerpo que está más de noche y por lo tanto puede dormir. Y eso es consistente con este mínimo de temperatura que está acá, ¿ya? Entonces ese es lo central de este protocolo, ¿ya? Que es relativamente simple, como ve usted, es solo manejo de luz, no hay ni un fármaco y lo que hace es atacar la raíz del problema, que es que nosotros somos un organismo diurno. O sea, ustedes han oído de muchas maneras en que pueden detectar y luego mantener a la persona durmiendo, despierta, ¿cierto? Pero eso no resuelve el problema de base, ¿cierto? Y quizás incluso cuando mejora el desempeño, el daño biológico en términos de deuda de sueño acumulado, quizás no se borre. Eso no lo sé, habrá que ver con el tiempo, ¿ya? Pero esto resuelve el problema de raíz, porque esta es la raíz biológica de nuestra somnolencia. Entonces,
Aquí está la exposición a la luz, podemos usar luces LED ahora que son muy intensas, y a la salida del turno anteojos oscuros que borran sobre todo la luz azul, pero en general cortar toda la luz posible, ¿no? Cuando están afuera. Si están adentro, en realidad la luz del interior es de baja intensidad. Y lo otro que hacemos es medir la temperatura corporal, que es difícil medirla externamente, porque nuestra piel, la temperatura varía según nuestra posición, según nuestra ropa, etc. Pero esto es una píldora desarrollada por la NASA, que uno se toma y que después se pierde junto con el funcionamiento del sistema digestivo, pero mientras está en tránsito, mide la temperatura y la emite telemétricamente a un bracelete, que luego se puede recuperar estos datos en una aplicación de teléfono o de tablet. Y esto puede medir la temperatura con la precisión necesaria, ¿ya? Y en general podemos tener al menos 48 horas de información, pero aún con un 24 horas de información podemos lograr tener una idea de dónde ocurre este mínimo, ¿ya? Entonces, este es un protocolo que está solamente basado en el manejo de luz, ¿ya? Es relativamente simple, es económico, ¿ya? Y no implica grandes cambios que interfieren en las instalaciones y actividades del sector. Ahora, para implementarlo, ahí está, ¿cierto? Ahí están las grandes dificultades. Hay que tener primero la posibilidad de tener voluntarios que están interesados, y en general el trabajo nocturno tiene algunas personas que en realidad lo pasan muy mal en el trabajo nocturno, y esos son muy buenos voluntarios porque ellos vamos a notar una mejoría si es que es posible, y si no ocurre, entonces podemos mejorar el protocolo, ¿cierto? Entonces nos interesa saber cuándo duermen, por ejemplo, cuándo duermen normalmente. Entonces con un cuestionario tipo Karolinska podemos saber si son tipo alondra o búho, si se despiertan muy temprano o si pueden trabajar hasta tarde, cuál es su régimen de sueño, si tienen episodios de somnolencia y cuándo ocurren, ¿cierto? En cuál parte del turno y en qué día del turno, etcétera, ¿ya? Y tener estadísticas de episodios de somnolencia, cuántos años de experiencia tienen, cuándo ocurren y cuán severos son, ¿cierto? Y la implementación hay que ver bien el detalle, porque ahí es lo crítico, ¿cierto? Entonces hay que saber cuáles son las condiciones de trabajo y de descanso de los trabajadores, si son turnos, cómo es la estructura de los turnos, cómo es su lugar de habitación en las noches, etcétera, ¿ya? Entonces, cuáles son los días y periodos de somnolencia más agudos. Luego seleccionar los voluntarios, y hay que tener algún criterio de inclusión o de exclusión. Por supuesto que hay que tener un consentimiento informado, y eso es un compromiso entre el trabajador y nosotros. Eso significa que ellos pueden darnos información que no le darían a la empresa y que no va a ser compartida con la empresa, y eso es muy diferente de lo que ellos anotan en general y declaran a la empresa, ¿ya? Si tienen confianza en nosotros, y esto es un requerimiento legal, ¿cierto? Van a darnos información que saben que está protegida y que es la que necesitamos, y en general es diferente de lo que declaran a las empresas. Vamos a medir temperatura corporal interna antes de la intervención, ¿cierto? Y luego hay que diseñar y aplicar el protocolo. Y eso es difícil en el detalle, pero una vez que uno ya lo define, se puede usar una prueba, y lo bueno es que al final de cada turno uno tiene el resultado. Uno puede determinar la efectividad del protocolo, y si es buena, tratar de mejorarla, y si es mala, ciertamente hay que tratar de mejorarla. Pero cada ciclo genera resultados que nos permite evaluar la efectividad del protocolo, ¿ya? Entonces, en términos de los trabajadores, queremos medir el estado de somnolencia al final, y seguramente han visto que uno de los problemas con evaluar cosas es que es muy difícil, que hay mucha resistencia a ser evaluado, no porque un tema de privacidad, sino porque el trabajador nocturno en general está realmente cansado. Entonces nosotros mantenemos al mínimo el número de preguntas que hacemos y el número de intervenciones, etcétera. Entonces le hacemos un cuestionario de Karolinska con una pregunta, y también les preguntamos cómo está el nivel de satisfacción. Registramos episodios de somnolencia, ¿ya? Y eso sería una manera de medir la efectividad del protocolo. Y eso se tiene que ir mejorando, y va a depender del tipo de trabajo, del tipo de horario, del tipo de faena, de dónde viven, dónde duermen,
etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería contar. El resumen es que intrínsecamente el fenómeno de la somnolencia nocturna es porque somos organismos diurnos y eso está regulado por un sistema que es muy, muy robusto, sobre el cual no podemos realmente intervenir, salvo usando luz, pero no podemos intervenir con cafeína o con fármacos o con dispositivos que nos mantenga despiertos, porque la deuda de sueño se paga al final y las deudas acumuladas se pagan solo en parte. ¿Ya? Entonces, si uno trata de descansar al final, dice, bueno, voy a aguantar 5 días o 6 días de turno nocturno y después voy a dormir mucho, esos periodos de sueño no recuperan todo el sueño perdido y por lo tanto el daño, sobre todo el daño corporal, que es irreversible, eso no se va a borrar. Entonces estos relojes regulan los ritmos de sueño y vigilia. El trabajador nocturno requiere estar despierto cuando el cuerpo pide dormir, lo cual reduce el desempeño, ¿cierto? Y causa un aumento en accidentes y un daño irreversible en la salud. Y esto es muy importante porque uno lo ve en trabajadores nocturnos que llevan muchos años y ya cuando empieza a mostrar los síntomas ya es muy tarde, el daño es irreversible. Y también esta persona tiene que tratar de dormir cuando el cuerpo le pide estar despierto y eso reduce la calidad del sueño a ser poco profundo y fragmentado. Ahí la solución que estamos implementando es manejar de manera apropiada la exposición a la luz. ¿Ya? Para ello lo que uno hace es poner a la persona a luz intensa al comienzo de la noche e ir atrasando el momento de la exposición a la luz en noches sucesivas. Como eso va corriendo el reloj, ¿ya? No es que un día sea la medianoche y al otro día sea la 1 de la mañana, si bien lo es por horario de reloj. La 1 de la mañana al día siguiente es en realidad las 12 de la noche para el cuerpo. Y así cuando se llega al pulso al tratamiento de luz a las 5 de la mañana, ese cuerpo está a la medianoche. Eso es lo que queremos, ir corriéndolo. Así que no es que uno va torturando cada vez de manera más intensa al trabajador nocturno. Lo que vamos haciendo es corriendo el reloj de tal manera que, llegado a cierto momento, el día corresponde a la noche para su cuerpo. Y de la misma manera, de la mano de poner la persona a luz intensa al comienzo de la noche, lo que hacemos es limitar, ¿cierto? Hacer que el sol se levante más tarde. Entonces, limitar la exposición a la luz al final del turno y dormir en una habitación lo más oscura posible. Todo esto es simple, ¿cierto? Si uno se imagina que yo quiero que el sol en realidad se levante 12 horas más tarde, por ejemplo. Si es que yo quisiera dar vuelta completamente el reloj de la persona. En general uno no quiere hacerlo porque esa persona luego va a volver a sus casas durante el periodo de descanso y no queremos que tenga que volver de Australia durante parte de su descanso. Entonces ahí uno puede decidir cuántas horas quiere correrlo, pero si uno lograra correrlo 5, 6 horas o 7 horas, la batalla estaría muy ganada. ¿Ya? Entonces eso es lo que queremos implementar y sería un método que ataca la raíz del problema y la base de la somnolencia. Muchas gracias. Muchas gracias también al profesor John Ewart por esta muy interesante presentación. Él nos ha recordado sobre todo el impacto e importancia de los trabajos de la doctora Eastman. Y por supuesto también tenemos una pregunta de parte de nuestros participantes. La vemos en este momento y estamos proyectándola. Y la pregunta es, los trabajos en una mina subterránea es siempre de noche, sea turno de día o de noche. ¿Qué comentario nos puede dar según el manejo del protocolo de exposición a la luz? Sí, eso fue una pregunta y depende de qué pasa cuando el trabajador termina de trabajar. Si es que sale a la luz del día, entonces el trabajador nocturno, su cuerpo va a estar en la fase de día y por lo tanto el trabajo nocturno va a tener somnolencia y su sueño en la mañana va a ser difícil, va a ser fragmentado. Pero si se mantiene ahí en la situación subterránea, que lo dudo, porque eso sí que sería muy difícil nunca salir a ver el mundo, pero si lo hiciera, entonces esta persona podría invertir su reloj biológico y trabajar de noche sin ningún problema. Esto es lo que puede ocurrir cuando uno trabaja en un submarino, por ejemplo. En un submarino, la luz que hay es la luz que uno usa, ¿cierto?
y también en algunos casos se ha logrado invertir, como por ejemplo en esta plataforma petrolera, en que la persona trabaja de noche y luego se va a su habitación y está lejos del mundo, está aislado, puede entrar a su habitación y oscurecerla tanto como quiere, ¿cierto? Y en el trabajo de noche se expone a la luz y por lo tanto su cuerpo resulta estar con un reloj, con un horario invertido, y así puede hacerlo casi indefinidamente. El trabajo subterráneo depende mucho qué pasa con el trabajador cuando termina su turno. Si se expone a la luz natural, quiere decir que se expone a la luz durante el día, su cuerpo va a estar durante el día y el problema es el mismo que si la mina no fuese subterránea. Muchas gracias en esta respuesta que nos ha brindado el profesor Ewan. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo afecta la luz azul en la calidad del sueño? Sí, bueno, nuestro reloj biológico está entrenado, o sea, le pone más atención, le pone atención a la luz, y dentro del espectro lumínico, la luz a la cual es más sensible es la luz azul, ¿ya? Y lo menos sensible es la luz roja. Por eso que si ustedes quieren entrar a una pieza en la mitad de la noche y no quieren afectar su ciclo de sueño, pueden usar una luz roja y van a poder seguir durmiendo sin problema. El reloj es más sensible a la luz azul, entonces esa es la que tiene mayor impacto, y por lo tanto, si uno quiere dormir en la noche, lo que hay que hacer es evitar hacer todas las cosas que nosotros hacemos, ver pantallas de televisión, de computador o de celular, ¿ya? Hay aplicaciones que permiten cambiar el espectro de estos dispositivos, pero sí, la luz azul es la que más afecta a nuestros relojes, y por lo tanto, por ejemplo, algunas normativas están cambiando la iluminación pública para que no sea con LED, con gran emisión en el espectro azul, son más cálidas, tienen componente más grande como en el amarillo, justamente para eso, para que uno pueda ver, porque nuestros ojos son sensibles al amarillo, pero el reloj es menos sensible a esa luz. Así que el azul tiene mayor impacto, pero no deja de ser que cualquier luz intensa va a tener un impacto. O sea, una luz amarilla intensa también va a tener un impacto. Muchas gracias al profesor Ewan. Creo que todos también quedamos con nuevas inquietudes acerca de los aspectos biológicos y sin duda también nos pondremos en comunicación con él. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Y si quieren escribirme con preguntas, tienen mi correo, así que adelante. Muchas gracias. Muy amable, muy amable.